y vengamos en oración delante del Señor, y posteriormente estaremos leyendo 1 de Timoteo capítulo 1 versículo número 17. Así que oremos delante del Señor. Amado Padre que estás en los cielos, ponemos en tus manos este sermón, Padre eterno. Gracias por hablar a nuestros corazones por medio de tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo que no nos deja en ningún momento y que nos guía hacia ti, hacia tu palabra. Recuérdanos que tú nos has dado de tu Espíritu para guiarnos, para consolarnos, para alentarnos. Oh Señor, abre nuestros entendimientos, Señor, y que podamos escuchar tu palabra, Señor, y que no nos hagamos caso a nosotros mismos. Señor, estamos agradecidos por tus bondades, por tu gracia, que son concedidas cada día que tú nos permites, Señor, vivir. Queremos vivir para tu gloria y traer frutos abundantes solamente para tu gloria. Y decimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Abramos nuestra Biblia en la primera carta de Timoteo capítulo 1 versículo número 17. Dice así la palabra del Señor de la siguiente manera: por lo tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Alguien decía que no fuimos hechos para encontrar nuestra seguridad en nuestras relaciones con otras personas, sino en nuestra relación con Dios. Dios no nos hizo con el fin de que buscáramos alabanza para nosotros mismos. Él quiere que hallemos nuestra plenitud y gozo en alabarle a Él y hacerle a Él famoso y no a nosotros mismos. El versículo 17 de este primer capítulo de la carta a Timoteo es una doxología, es una expresión de alabanza a Dios. Una doxología es una forma de oración o cántico que tiene como finalidad dar honor y alabanza a Dios. En la Biblia encontramos varias doxologías en diferentes libros y también en las cartas del Nuevo Testamento. Estas expresiones de alabanzas son un recordatorio constante de la importancia, escucha iglesia, de la importancia de reconocer la grandeza de Dios y su obra en nuestras vidas. Alabamos a Dios porque reconocemos su soberanía y nos humillamos ante su grandeza. También cuando alabamos a Dios, expresamos nuestra gratitud por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y a la vez, esta alabanza genuina fortalece nuestra relación con Él. Habiendo dicho esto, es necesario hacer algunas preguntas al texto. ¿Por qué el apóstol Pablo escribió en esta sección de la carta estas expresiones de alabanza? ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo inspiró? ¿Por qué irrumpe en la carta con estas cautivadoras y bellas palabras a Dios? ¿Qué circunstancias estaban sucediendo para que el apóstol Pablo expresara por medio de esta carta esta hermosa doxología, estas expresiones de alabanza? ¿Qué es lo que deseaba transmitir el apóstol Pablo a Timoteo, el destinatario de esta epístola? Antes de contestar esta pregunta, quisiera poner en contexto este párrafo. Y para esto estaré haciendo un breve repaso de lo que hemos visto de los versículos anteriores. Considero que es importante poner en contexto esta cita bíblica antes de poder exponerlo. De lo contrario, estaríamos corriendo el peligro de predicar algo que el autor no dijo al destinatario o a la audiencia original. Aunque extraiga principios bíblicos de solamente ese versículo, pero si no lo ponemos en contexto,
corremos el riesgo de deshonrar a Dios y adulterar la palabra de Dios. Porque la idea de la predicación expositiva es transmitir el mensaje que el autor escribió para la audiencia original. Y luego, cuando hemos comprendido cuál es el mensaje que el autor quería transmitir a la audiencia original, bueno, esas implicaciones luego tratamos de aplicarla en nuestro contexto. Si ustedes observan en su Biblia, el apóstol Pablo inicia en los 2 primeros versículos saludando a su hijo en la fe y colaborador en el ministerio llamado Timoteo. Y a partir del versículo 3, tenga su Biblia abierta y observe, hasta el versículo 16, Pablo le hace una petición a Timoteo y les da las primeras instrucciones de cómo debe tratar con la encomienda dada. Permítame parafrasear y explicar algunos de estos versículos. El título de la predicación del día de hoy es La alabanza sincera. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, cuando nos dirigíamos hacia Macedonia, te supliqué que te quedaras en la iglesia en Éfeso, para que tú frenaras a algunas personas que estaban enseñando falsas enseñanzas en esta iglesia. No permitas que estén perdiendo el tiempo en debates eternos sobre mitos y sobre el linaje de ciertos personajes de la antigüedad. Eso solo produce suposiciones sin sentido. Esto no ayuda a la iglesia a que crezca en piedad y en santidad. Timoteo, no lo permitas. Eso solo resta tiempo valioso a la enseñanza de la verdad de las Escrituras y a la predicación del Evangelio. Timoteo, el objetivo de mis instrucciones es que todos los creyentes sean llenos del amor de Dios que nace de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Amados hermanos, así como una madre debería nutrir a sus hijos con alimentos sanos, así el apóstol Pablo deseaba que estas instrucciones y los mandamientos que él escribió en esta primera epístola mantuviera a la iglesia en la verdad de la palabra de Dios. Pero también es el mismo llamado que tenemos para la iglesia de hoy, el centrarnos en la verdad del Evangelio. Pablo continúa diciendo en el versículo 6 que algunas personas de la iglesia de Éfeso no entendieron esta verdad y se han desviado de lo más importante y pasan perdiendo el tiempo en debates sin sentidos. Estas personas quieren ser reconocidos como maestros de la ley. Solo quieren ganar prestigio como intelectuales, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo, a pesar de que hablan con mucha seguridad, como que si fueran doctores en teología. R.C. Sproul decía, hay grados de necedad y el más alto se encuentra en los necios que piensan que son sabios. Y esto lo afirma la palabra de Dios en Proverbios capítulo 26, versículo 12. Ustedes van a leer la versión de las Américas. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que dice así: hay más esperanza para los necios que para los que se creen sabios. El apóstol Pablo le recordó a Timoteo que una fe sincera proporciona amor verdadero. La palabra sincero significa sin hipocresía. Un comentarista decía que en la antigua Roma existía una expresión común en los mercados y era la palabra sincera. Focalícese en la palabra cera. Cuando hablamos de cera nos referimos a esa sustancia sólida, blanda, amarilla, fundible que segregan las abejas para formar las celdillas de los panales, y que se emplea este material para luego hacer velas. De esta palabra sincera de la antigua Roma se deriva nuestra palabra sincero. Y lo que sucedía es que cuando los alfareros vendían sus cerámicas en el mercado, algunos alfareros deshonestos
engañaban a sus clientes rellenando las grietas de sus cerámicas con cera para ocultar los defectos y así vender su producto sin ningún problema. Pero cuando las vasijas se calentaban, quedaban al descubierto todas las grietas de esta cerámica, pero también la hipocresía de los alfareros. Estas personas de las cuales Timoteo debía detener esas enseñanzas en la iglesia en Éfeso, no eran sinceros. Estaban enseñando con otras intenciones, con intenciones egoístas. Se creían sabelotodos, manipulaban y menospreciaban la sencillez de la verdad del evangelio. Luego en el versículo 8, Pablo llega al corazón del problema. Algunos de estos maestros no estaban usando correctamente las escrituras. Estaban exigiendo a las personas a que guardaran la ley de Moisés. Y le estaban exigiendo que lo guardaran para que sean salvos, para ser más espirituales. Esta es una falsa enseñanza. Esto se llama legalismo. Y el legalismo también tiene varias caras. Pero algo debemos tener siempre presente. La ley no tiene poder para salvar al pecador. La ley no tiene poder para salvar al pecador, sino que tiene la función de manifestar la justicia divina de Dios y la desobediencia del hombre. Note lo que nos dice Romanos capítulo 3, versículo 20. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Lo que salva es la gracia de Dios. Amén, iglesia. Lo que salva es la gracia de Dios. Y a partir del versículo 12 hasta el versículo 16, el apóstol Pablo relata su propia experiencia de cómo fue alcanzado para salvación, demostrando que la ley moral de Dios no redime, no salva, sino la misericordia de Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, es posible que esta prédica sea un poco corta, pero consideré apartar ese versículo para enfatizar algunos principios, algunas doctrinas que son fundamentales para nosotros como iglesia y que tienen que ser constantemente recordadas. Y como decía en semanas anteriores, si perdemos el evangelio, lo perdemos todo. El apóstol Pablo quiere que reconozcamos que no merecemos ningún beneficio del Señor, que no nos salvamos por obras o por el cumplimiento de un catálogo de normas, sino porque al Señor le ha placido en su soberana gracia el salvarnos. El reconocer que no merecemos ningún beneficio del Señor nos debería humillar, sentirnos impulsados a amar a Dios y a adorarlo, es decir, aceptar voluntariamente que Él es el Señor de nuestras vidas. No solamente es el Salvador, sino que es el Señor de nuestras vidas. Les pertenecemos a Él completamente. Este pasaje inicia con acción de gracia, versículo 1 y versículo 2, y termina con una doxología, con expresiones de alabanza. Y es aquí donde aparece nuestro texto de hoy, cuando Pablo expresa que sin la gracia de Dios, ¿a dónde estaría? Es aquí donde aparece nuestro texto, al recordar de cómo fue alcanzado por la gracia del Señor. ¿Quién era Él antes sin esa gracia? Y eso es lo que nos diferencia, amados hermanos, de los no creyentes. Eso es lo que nos separa, la gracia del Señor. Si no fuera por esa gracia, somos idénticos. Y esa gracia no te la ganaste por tus obras. Esa gracia es un don, es un regalo que el Señor nos ha dado. Entonces no tenemos de qué jactarnos. Eso nos debería de llevar a la humillación y a la adoración y a la alabanza al Señor.
Por medio de su testimonio, él recuerda cuánto daño, cuánto dolor había producido a otras personas, a otros creyentes, pero también lo paciente que había sido nuestro amado Señor con él. Así es, nuestro Señor ha sido también paciente y misericordioso con nosotros. El apóstol Pablo antes blasfemaba el nombre de Cristo, antes perseguía a los cristianos, los asesinaba, pero el Señor tuvo paciencia y lo salvó, y además de salvarlo, también lo considera digno de confianza para que le sirva. Oh, qué Señor tan generoso y lleno de gracias tenemos, amados hermanos. Y aquí viene el versículo 17. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere. Solamente a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Estos textos, en especial el texto número 17, nos recuerda que nosotros jamás debemos de hablar y de pensar de la gracia de Dios como algo común y trivial, sino que debería de llevarnos cada vez que nosotros recordemos la doctrina de la gracia. Deberíamos de ser movidos a la adoración, a la alabanza a nuestro Señor. Pareciera que Pablo hasta aquí ha cambiado el tema, porque él inicia en el versículo 3 pidiéndole a Timoteo que frenara a algunas personas que estaban enseñando falsas enseñanzas. Y estas falsas enseñanzas están alejando a las personas del evangelio. Pero luego Pablo le instruye a Timoteo que ni la ley, ni los mitos, ni la genealogía pueden hacer lo que el evangelio ha hecho en él. Así también nosotros podemos decir hoy a algunos, o cuando nosotros nos encontremos con este tipo también de enseñanza: déjense o dejémonos de profecías, dejémonos de visiones, dejémonos de danza, de noches de milagros, de sueño, porque esto nos salva. Prediquemos y prediquémonos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque no hay otro medio por el cual los pecadores pueden ser salvos. Lo vuelvo a decir, y que se dejen de profecías, de visiones, de danzas, de noche de milagros, de actividades pragmáticas para llenar los locales, porque nada de esto salva. Prediquemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, nos dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16. Hermano, ¿qué sería de nuestras vidas sin la gracia de Dios? ¿Qué sería de nuestras vidas? ¿Dónde estaríamos sin la gracia del Señor? Hemos sido rescatados de la esclavitud, de las garras del pecado. Nuestro Padre Celestial ha entregado a su Hijo en sacrificio por nuestros pecados para que aquellos que han creído en la obra de nuestro Señor Jesucristo sean salvos. Sus pecados sean perdonados. Y ahora Él es nuestro Salvador, pero no solamente nuestro Salvador, sino el Señor de nuestras vidas. Así es, somos nueva criatura en Cristo Jesús ahora. Y no importa la vida miserable que hayamos tenido anteriormente. Es así. No importa cuán alcohólico hayamos sido. No importa cuán dominados éramos por vicios, por adicciones. No importa cuán profano eras. No importa si eras un asesino. Él tuvo misericordia de nosotros. No importa si eras adicto a la pornografía, Él tuvo misericordia de nosotros. Y también para ti, amigo, si no has reconocido al Señor como tu Salvador, hay misericordia. Si te arrepientes de tus pecados y reconoces a nuestro Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Este es el mensaje. Créelo, amado hermano. Apropiatelo. Cuando el tentador venga y te susurre a tu oído y te diga, ¿no recuerdas lo que tú eras antes? ¿Cómo tú abusaste de las personas? ¿No recuerdas todo el daño que tú le hiciste, todo el dolor que tú provocaste? ¿No recuerdas las lágrimas que corrieron en las mejillas de algunas personas por tu pecado? Dile, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas por el bendito Cordero que murió, me sustituyó en la cruz del Calvario. Él cargó mi pecado. Al recordar lo que éramos antes, también tiene sus beneficios. Porque luego nos preguntamos, yo me he hecho estas preguntas y yo sé que también ustedes. Yo no soy la mamacita de Tarzán, hermano, que toda me la sé. No. Yo sé que esas mismas preguntas es posible que usted mismo también se las ha hecho cuando se ha recordado el Evangelio. Cuando recuerda que ha sido alcanzado por la gracia bendita, preciosa de nuestro Señor. Me vienen estas preguntas. ¿Cómo es posible que el Señor me haya perdonado? ¿Cómo es posible que el Señor me haya perdonado después de todo lo que yo hice a otras personas? De la forma en que yo blasfemé contra Él. ¿Quién soy yo para que el Señor se haya fijado en mí? Cuando hay millones de personas que se comportan moralmente mejor que yo, pero el Señor me ha escogido. ¿Quién fui? ¿Quién soy? ¿Cómo es posible que el Señor se haya fijado sus ojos en mí? A pesar de todo ese dolor y daño que cometí con otras personas, fue por su gracia. Él no nos salvó porque éramos buenos. Es posible que otro grupo diga, pero yo no cometí ninguno de esos pecados que usted mencionó anteriormente. Yo no era así tan malo. Huele, pega, alcohólico, abusón. No, yo no era ninguna de esas cosas. Violador, asesino. Pero tus mentiras y cuando codiciabas a la mujer o al hombre de tu prójimo, o cuando tomaste algo que no te pertenecía, es decir, robaste, tenían el mismo peso. Y también merecías la condenación eterna. Menciono esto no es para cargar tu conciencia, amado hermano. No tengo esa finalidad, sino para que valores la gracia abundante de Dios. Con esa finalidad estoy exponiéndolo, para que tú valores la preciosa gracia de Dios. Para que te arrodilles y ores al Señor dando gracia, alabanza, como un verdadero adorador que adora al Padre en espíritu y en verdad. Así como lo hizo el gran predicador del siglo XVIII, Jonathan Edwards, uno de los predicadores y teólogos más influyentes de los Estados Unidos. Se cree que leyendo este pasaje de 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 17, fue alcanzado por la gracia del Señor y a la vez fue movido a la adoración del Señor. Escucha estas palabras de Jonathan Edwards, La primera vez que recuerdo haber encontrado algo de ese tipo de dulce deleite interior en Dios y en las cosas divinas, y en el cual he vivido mucho desde entonces, fue a leer esas palabras de 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando leí las palabras, entró en mi alma y fue como si se difundiera a través de ella la sensación de la gloria del ser divino. Un nuevo sentido, muy diferente de cualquier cosa que hubiese experimentado antes. Nunca las palabras de las Escrituras me parecieron como estas. Pensé dentro de mí mismo lo excelente que era ese ser y cuán feliz sería yo si pudiera disfrutar de ese Dios y estar envuelto en Dios, en el cielo y ser como absorbido en Él. Seguía diciéndolo,
como si cantara sobre estas palabras de las Escrituras a mí, y fui a orar, pidiéndole a Dios que pudiera disfrutarlo. Y lloré de una manera muy diferente de lo que solía hacerlo, con un nuevo tipo de afecto. Mis amados hermanos, ¿qué te motiva a expresar alabanzas al Señor? ¿Qué te inspira decirle al Señor, tú eres glorioso, bueno, fiel, bondadoso? ¿Qué te alienta a seguir sirviéndole en su obra? Sé sincero contigo mismo. También me incluyo. Cuando estaba redactando este sermón, tuve que hacerme este examen. Y mi mayor deseo es que su palabra, al ser expuesta, al explicar el texto, sea su palabra aplicándose en nuestras vidas de acuerdo a nuestras necesidades espirituales, amados hermanos. El Señor sabrá cómo aplica su palabra. El Señor conoce muy bien tus necesidades espirituales. Si somos sinceros, muchas veces nuestro gozo y alabanza al Señor está relacionado con que se haga mi voluntad. Pero cuando los demás son un obstáculo en mi vida y no obtengo lo que quiero, entonces se me fue el avivamiento. Se me fue un aleluya. Se me fue el gozo, se me fue la alegría, se me fue la inspiración, se me fue la alabanza al Señor. Tómate unos minutos en este momento para examinar tu corazón y analiza el porqué de tu desánimo, de tu inconformidad, el porqué de tu falta de valía. ¿Por qué anhelas buscar con todas tus fuerzas las palabras de aprobación de los demás? ¿Las palabras de aprobación de los demás te llenan de valía? ¿Te hacen sentir importante? ¿Tú necesitas verdaderamente esas palabras para sentirte súper bien? Mis amados hermanos, recuerda a quién le perteneces y quién es tu Salvador. Y solo a Él tienes que rendirte y darle alabanza. ¿Recuerdan las palabras al inicio de la predicación? No fuimos creados para buscar nuestra propia alabanza. Recuérdate a quién le perteneces y a quién tienes que rendirte y darle la gloria y la alabanza. No tienes que demostrar nada. ¿Qué más esperamos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que haga por nosotros? ¿Tú esperas más del Evangelio? Dios ya demostró su amor dando a su Hijo en sacrificio por nosotros, por ti y por mí. No esperes más. ¿Esperas más del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Lo que espera es alabanza ahora también de ese Evangelio a ti mismo. No, esa alabanza es para Él. Pero reconocemos que tenemos un restante pecaminoso y ese restante pecaminoso todavía hace mucho daño en nuestro corazón. Y le hace creer a nuestro corazón que nosotros necesitamos alabanza para nosotros mismos en vez de rendírsela a Él. Y caemos en esa tentación, caemos en ese engaño. Y comenzamos a buscar con toda nuestra fuerza la valía, palabras de otras personas para sentirnos bien. Pero ¿cuánto te dura eso? Cada vez te estás hundiendo más y más y más nos hundimos en la depresión, en el desánimo. Nos sentimos decepcionados porque las personas no llenan nuestras expectativas. Nos sentimos decepcionados cuando las personas no nos agradecen. Nos sentimos decepcionados cuando las personas no hacen lo que nosotros quisiéramos porque habíamos servido con esa motivación de buscar su alabanza. Y es así, ¿verdad? A veces nosotros podemos servirle a otras personas, pero si estás esperando de que tu servicio sea para que luego te lo regreses, te vas a decepcionar, porque muchas personas a veces ni gracias te dicen. Y cuando más las necesitas, no están ahí. Así que mi amado hermano, el cristianismo no es una especie de códigos éticos y religiosos para obtener algo de Dios. Dios ya demostró su amor dando a su Hijo en sacrificio por nosotros y Él no tiene que demostrar nada más, ni darte nada más. Pero si tú piensas que el cristianismo es una especie de código ético y religioso para poder obtener algo de Dios, si tú piensas así, es posible que tú estás sirviendo a Dios y a tu prójimo con otras motivaciones y no para rendirle gloria y alabanza al Señor. Te estás sirviendo a ti mismo, pero no estás glorificando y exaltando al Señor. Charles Spurgeon, un predicador británico del siglo XIX,
en una ocasión ilustró esta verdad con una historia. ¿Me siguen? Había una vez un rey que gobernaba en toda la tierra. Un día, un jardinero cosechó una zanahoria gigante. Él la tomó y decidió ofrecérsela al rey diciéndole: mi señor, esta es la zanahoria más grande que he cosechado y que habré de cosechar. Por lo tanto, quiero presentártela a ti como una muestra de mi amor y mi respeto. El rey estaba conmovido y discernió el corazón del hombre. De modo que cuando el hombre se disponía a irse, el rey le dijo: espera, claramente eres un buen administrador de la tierra. Quiero darte una parcela de tierra de forma gratuita para que coseches en ella. El jardinero, ¿usted puede imaginarse cómo estaba? El jardinero estaba asombrado y se fue a su casa lleno de gozo. Pero había un noble en la corte del rey que oyó todas estas cosas y dijo: válgame, si eso es lo que se puede ganar por una zanahoria, ¿qué pasaría si le diera al rey algo mejor? El día siguiente, el noble vino delante del rey trayendo un hermoso caballo negro. Se arrodilló delante del rey y dijo: mi señor, me dedico a la crianza de caballos y este es el mejor caballo que he criado y que criaré. Por lo tanto, quiero ofrecértelo como una muestra de mi amor y respeto. Las mismas palabras que el del jardinero. Está en eso copió, ¿verdad? Pero el rey discernió su corazón y dijo: gracias. Y tomó el caballo y simplemente despidió al noble de su presencia. El noble estaba perplejo, de modo que el rey tuvo que decir algo. Permítame explicarte. Ese jardinero me estaba dando una zanahoria, pero tú te estabas dando el caballo a ti mismo. ¿Dónde nos encontramos nosotros, amados hermanos? ¿Estás alabando y glorificando al Señor por gratitud, por amor a Él, por respeto a Él, por lo que Él hizo por nosotros? ¿O estás alabando al Señor por lo que tú puedas obtener de Él o por lo que podamos obtener de los demás? Así es nuestro corazón. Hasta en algo simple podemos nosotros actuar egoístamente. Incluso sirviéndole una taza de café a un hermano puede hacer de que yo lo esté haciendo con motivaciones egoístas. Incluso sacándome una ofrenda y que todos vean cuando me saqué de mi bolsillo mi cartera y se lo dé a un hermano. Es posible que esa acción que yo quiero presentar como piadosa tenga otras motivaciones y no sea la de honrar y la de exaltar al Señor por lo que Él ha hecho por mí, sino para buscar alabanza a mí mismo. ¿Dónde tú te encuentras? Roguemos al Señor que Él nos ayude. Mis amados hermanos, una vez más, Dios ha demostrado su amor dando a su Hijo en sacrificio por ti. Es menester recordártelo una y otra vez. Así que cuando te sientas tentado y te preguntes también: ¿necesito de lo demás para que me den valía? Ya Dios te dio valía, mi hermano. Ya el Señor te dio valía, le perteneces a Él. No tienes que demostrar nada. Si sirve, mi amado hermano, porque quieres glorificar a Dios, exaltarle a Él, no porque quieras conseguir algo de tu hermano. Y si eso no es suficiente y todavía el tentador te susurra o tu corazón engañoso te susurra y te preguntas: ¿me ama Dios? Me siento vacío, desesperado, angustiado. Estoy en Cristo, pero me siento vacío. ¿Será que Dios me ama? Con todo el respeto que usted se merece, quiero advertirte que te detengas. Si te preguntas: ¿me ama Dios? Después de lo que Él hizo por ti, trágate esa frase. Bótala al cesto de la basura, porque esos pensamientos y esas oraciones no subirán al cielo. Porque Él ya te ha dicho que te ama en la cruz del Calvario. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que cuando te sientas solo, miserable, culpable, recuérdate el Evangelio. Él te perdonó
todo. Él te perdonó, y escucha la palabra, todo. Él llevó la carga de tu pecado y Él te amó en gran manera. ¿Eso no te debería de llevar a adorarle más? ¿Eso no te debería de llevar también a expresarle tu propia doxología al Señor? Como lo hizo el apóstol Pablo en los versículos anteriores, él estaba describiendo quién era él sin la gracia del Señor. Y luego cae en el versículo 17 con esa doxología al Rey eterno, inmortal, invisible. Ese fue el que tuvo misericordia por mí. Al Dios único fue ese el que tuvo misericordia por mí. Sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga, amado hermano. ¿Es tu alabanza al Señor sincera? Contéstate esa pregunta tú mismo. Vengamos en oración delante de Él. Amado Señor, eres digno de toda la gloria y de toda la alabanza de tu iglesia y de todo lo que tú has creado sobre la faz de la tierra. Mi amado Señor, gracias por tus abundantes misericordias. Gracias, Señor amado Dios, por sostenernos. Gracias por tu paciencia para con nosotros.